Soy psicóloga sanitaria y estoy especializada en pacientes desde infanto-juvenil a adultos. Es un problema bidireccional. Las propias personas que no resuelven ese problema porque no hay conciencia ni recursos gratuitos y necesitan una ayuda ya precoz ya. Y luego también problemas de los profesionales que no tienen tiempo de poder evaluar a conciencia al paciente y saber de dónde vienen estos problemas, ¿no? Al final el profesional tiene un tiempo limitado, tiene muchos pacientes, el médico en este caso, y bueno, pues él se basa en los síntomas que le cuentan y lo intenta solucionar. A ver, hay diferentes casos. Creo que hay casos en los que no se necesitan ansiolíticos. Creo que con una buena terapia, unas buenas herramientas, reestructuración, se puede conseguir solucionar el problema. Pero es verdad que hay algunos casos que ya están muy avanzados, como depresiones muy profundas, que cursan también con ansiedad, que por mucho que venga el paciente no está todavía preparado para coger las herramientas porque su cerebro no puede gestionarlo. Entonces, en esos casos sí que considero necesario utilizar ansiolíticos o otro tipo de medicación que baje un poco las emociones tan intensas que tiene el paciente para que pueda coger las herramientas de consulta y solucionar los problemas. Los ansiolíticos en un futuro, a ver, esto es como una planta. Vamos a imaginarnos que nuestro problema es una planta. El ansiolítico lo que puede hacer es cortar el tallo de la planta, lo que se ve, la parte observable, pero al final la raíz no lo va a poder cortar el ansiolítico, ni solucionar ni resolver. La raíz es un conjunto de problemas en todos los contextos que tiene la persona que no se puede resolver con una medicación, ni a largo plazo ni a corto, no. Yo creo que en un futuro se reducirá el consumo de ansiolíticos. Creo que la pandemia, que ha sido algo muy negativo para toda la sociedad, ha sacado algunas cosas también positivas y en este caso es la conciencia de la necesidad de un psicólogo en la vida de cada persona. Y no porque tengas un problema grave, sino también para resolver pequeñas conductas o problemas asociados al día a día que no nos paramos a mirar, ¿no? Entonces yo creo que esa conciencia va a generar más uso de lo que es la herramienta del psicólogo en la sociedad y no se van a necesitar tantos ansiolíticos. En mi opinión, optimista. El trabajo, trabajamos más horas y en condiciones de más ansiedad, con lo cual es el trabajo que encima es cada vez más precario, se puede estar convirtiendo en una fuente de malestar social, por decirlo así, en términos generales. Y en segundo lugar, yo también diría la desaparición de redes de vínculos sociales tradicionales que han sido muy importantes, que nos protegían de esta ansiedad, como la familia, como la religión. Obviamente no han desaparecido, pero sí ocupan un papel, digamos, menos decisivo, menos importante a la hora de... han dejado de ser, yo diría, esta especie de refugio en donde podíamos encontrar apoyo ante circunstancias vitales difíciles. Ha sido muy ingenua durante bastante tiempo. Hemos estado consumiendo psicofármacos como si fueran fármacos de poco efecto, a pesar de que sabíamos que no era exactamente así. Y ha sido hasta tiempos más recientes donde entre colectivos psiquiátricos, entre colectivos de enfermos mentales, se ha producido, se está llamando la atención sobre la importancia del consumo un poco descontrolado de este tipo de medicinas. España es uno de los países que consume más psicofármacos por habitante. Yo hace unos años, en unas entrevistas que hice con médicos sobre este tema, con psiquiatras, ellos se quejaban de que la mayoría de los fármacos los recetaban los médicos de atención primaria, que ni siquiera llegaba a las consultas de psiquiatría, era el médico de familia el que decía, venga, pues ansiolíticos, antidepresivos y tal. Después, hablando con médicos de primaria, ellos se quejaban de que no tenían no tenían otra solución inmediata que ofrecer a gente que se presentaba en sus consultas diciendo que sufrían muchísimo. Entonces, era un poco la solución más inmediata, también en una seguridad social que tiene los servicios de salud mental subdesarrollados, absolutamente. Es decir, es una rama de la sanidad pública en la que se ha invertido en España muy poco dinero tradicionalmente y que ofrece un servicio pues muy defectuoso. De manera que prácticamente la única solución que tenían a mano, al menos era lo que decían los médicos de familia, la única solución que tenían a mano eran los fármacos. Eso ha producido una especie de hábito de consumo de psicofármacos que estamos empezando a ver ahora los peligros que tiene y que produce consecuencias, bueno, pues sobre todo en la gente más joven.
que no se pensaba que sucederían. También es verdad que las grandes empresas farmacéuticas han hecho una labor de lobby muy poderosa para defender el consumo de psicofármacos y yo creo que los antidepresivos y los ansiolíticos representaron un poco en los años 90, sobre todo, el sueño de cerrar los manicomios. Los manicomios era una estrategia de salud mental que se había visto que había fracasado y entonces los psicofármacos parecía que traían una solución frente a ese problema. Bueno, pues ahora estamos viendo que tampoco lo han solucionado, sino que a nivel cuantitativo, por lo menos, cada vez hay más enfermos o gente diagnosticada con enfermedades mentales. Hay enfermedades mentales que antes no existían y ahora sí que existen. Por ejemplo, el trastorno bipolar infantil no se consideraba como una enfermedad mental, no se consideraba como una enfermedad, digamos, hasta el último DSM, y ahora pues se ha aceptado. Es decir, que se ha producido una revolución psiquiátrica muy importante y cada vez más los psicofármacos están en el centro de la discusión. Tenemos que reducir el consumo de psicofármacos. Eso lleva a una inversión fuerte en consultas de psiquiatría, de psicología, es decir, eso lleva al Estado a una inversión muy potente en salud mental que no todos los estados están dispuestos a llevar a cabo, con lo cual en muchas ocasiones los psicofármacos siguen siendo la solución más barata, por varias razones. Para empezar, históricamente la psiquiatría española ha estado especialmente infradesarrollada. Ten en cuenta que una parte muy importante de los psiquiatras españoles se han formado a partir de la transición, es decir, no hay una trayectoria histórica de consolidación de la rama de la psiquiatría como una rama legítima de la medicina hasta los años 80, es tardísimo. La penetración histórica del psicoanálisis y de todas aquellas teorías que pusieron en boga los fenómenos psiquiátricos y psicológicos en España fue nula, era pecado explicar Freud en nuestro país, incluso podías tener problemas con la policía, con lo cual, digamos, hay una tendencia histórica muy negativa. Y luego lo que sí que se ha visto es que la política sanitaria en España ha estado especialmente influida por el lobby farmacéutico. Entonces, pues no, claro, ahí se juntan una serie de factores que tienen una consecuencia idéntica. Cuando se pone de moda en los años 60 hay una corriente de crítica de la psiquiatría, crítica del manicomio como institución psiquiátrica central, que se llama antipsiquiatría. Los antipsiquiatras empiezan en Italia, en Inglaterra, donde hay países donde hay una red de manicomios ya fuerte y donde llevan un tiempo funcionando. En España no tienen tanto éxito porque los manicomios en España eran las cárceles. En la España de Franco a la gente loca, salvo que fueran de buenas familias, y entonces sí que había casas de reposo y sitios así, sanatorios y lugares un poquito decentes, lo que iban los locos pobres iban a la cárcel. Y entonces era la cárcel la institución que estaba funcionando ahí como manicomio, de modo que la influencia cultural que tuvo las corrientes antipsiquiátricas en algunos países de Europa, en España tampoco se produjeron. De forma que pues, es otro factor más que explica el recurso, digamos, inmediato y fácil y en atención primaria a los psicofármacos, que son el nuevo manicomio, son la nueva institución dominante de la psiquiatría contemporánea. ¿Qué ocurre? Que eso ya se está poniendo en cuestión también. Ahora vivimos lo que algunos autores llaman la segunda revolución antipsiquiátrica. Es decir, igual que se puso en cuestión el manicomio, ahora se está poniendo en cuestión los psicofármacos. Y hay un movimiento en España interesante de asociaciones de enfermos, hay un montón de grupos que se llaman Oigo Voces, Lo Común, asociaciones de enfermos mentales. La misma Asociación Española de Neuropsiquiatría está haciendo un papel muy importante de crítica
del uso excesivo de psicofármacos, con lo cual estamos en un momento en el que se está poniendo encima de la mesa la crítica de este modelo, que por supuesto, si se lleva adelante, llevará como consecuencia una fuerte inversión en políticas sanitarias. Pero recordad que hace unos meses Errejón dijo en el Parlamento que había que cambiar el modelo sanitario y le contestó uno del PP: vete al manicomio, o vete al lopero, o algo así. Es decir, falta conciencia social de la importancia que tienen estos fenómenos. Pero bueno, estamos en un momento histórico interesante en el que por fin, bueno, pues en este país podemos tener quizá un cambio en el modelo psiquiátrico dominante.